el lunes pasado sobre la ofrenda, la primera ofrenda del holocausto. Amén, hermana pastora, Dios la bendiga. Y Levítico nos habla de 5 ofrendas que al principio eran más importantes. Y las que vamos a marcar nosotros en nuestro estudio, ¿verdad? Y empezamos hablando del holocausto. ¿Qué es el holocausto, hermana Carmen? Pasó de noche, ¿verdad? ¿Qué es el holocausto, hermano Cuba? ¿Qué es el holocausto? La ofrenda del holocausto. Amén. Es una provisión para quitar el pecado original. Amén. Ya. Es una figura de Cristo. Es eso. Amén. Una provisión para quitar el pecado. original. Fue lo que Cristo ofreció en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ya. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Hubo un holocausto, Ya. ¿verdad? Sí. Cristo pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Ajá. Es un holocausto, ¿sí? El holocausto es un sacrificio, amén, donde se quemaba completamente el animal. No se podía quemar por partes, sino que se quemaba completo. Lo ponían en el altar del sacrificio y lo quemaban, ¿verdad? Amén. El holocausto era una ofrenda encendida de olor grato a Dios. Es lo que Cristo vino a hacer al Padre, un olor grato, ¿verdad? A través del sacrificio tuvo que morir en el holocausto, en el sacrificio, para ofrecerse como ofrenda grata al Padre, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ofrecer como ofrenda grata nuestro holocausto, ¿verdad? Está dispuesto a morir por él, ¿sí? Amén. Gracias, mi hermana Amado. ¿Cómo me quiere, hermana Amado? Yo la quiero mucho. Gracias, mi hermana. Amén. Entonces, los cristianos, como creyentes, somos el holocausto que se quema como ofrenda. Amén. Dijimos que el holocausto se quemaba completamente, el animal tenía que quemarse completamente. Pero era un animal sin defecto. Era un animal perfecto, ¿verdad? ¿Qué nos llama, qué nos dice esto? Que el animal tiene que ser perfecto. ¿De qué nos habla esto? Y tenía que ser macho, no hembra, ¿verdad? Era un animal macho, sin defecto, dice la Escritura. Era una ofrenda general, que todos tenían que ofrecerlo. Amén. De propiciación y consagración a Dios. Que sí, que sacrificio, holocausto, nos consagra, ¿sí? Nos acerca al Señor. Vivimos una vida de holocaustos, es una vida consagrada a Dios. Es lo que hacía Abraham. Abraham, en cualquier lugar que se encontraba, ofrecía altar, ofrecía holocausto, ¿sí? Es lo que hacía Salomón, ofrecía holocaustos. Salomón lo hacía diariamente, ¿sí? Y yo creo que la Escritura dice que Salomón ofrecía 100 holocaustos diarios. Wow. ¿Salomón? Sí. Wow. Amén. Bastantes. David siempre ofrecía al Señor holocaustos todos los días. Entonces era una vida de consagración, una vida consagrada a Dios. Una vida, hermano, deliberada hacia Dios. Una vida de propiciación. El holocausto diariamente nos lleva a una vida de propiciación, una vida de consagración todos los días. Por eso Isaías dice, ven y estemos a cuentas todos los días. ¿Sí?
nos habla de venir a vivir una vida de consagración, una vida de perfume, de olor grato todos los días hacia Dios. Por eso, ¿cuántos cultos tenemos, cuántos servicios tenemos en la semana? Servicios, dos servicios, ¿verdad? ¿Será que es suficiente para vivir una vida consagrada a Dios? No. No. ¿Sí? No es suficiente. Por eso, a ver, hermano Marco, por eso tenemos que vivir, si no estamos reunidos todos los días, pues todos los días es necesario vivir a cuentas con el Señor. Así es. Los días de culto son conformados a nuestro conveniencia, ¿verdad? Porque hay muchos trabajan, muchos pues tienen sus tareas, muchos tienen sus familias, muchos tienen que hacer tanto, amén. Pero ese día que no estamos de servicio en el Señor, podemos también dedicarle tiempo a Dios. Hello. Amén. ¿Sí? Si queremos vivir una vida de consagración a Dios. Amén. Ya. Amén. Entendemos eso, ¿verdad? Amén. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces, hermano Israel, sabe? Los judíos, ¿cuántas veces ofrecen incienso en el día, hermano? En el día, los judíos naturales, ¿verdad? 3 veces al día. Lo hacen por la mañana, lo hacen a mediodía y lo hacen por la tarde. ¿Sí? ¿Ofrecen qué, hermano? Incienso. ¿Cómo? Incienso, ¿verdad? 3 veces al día. 3 veces ellos oran. 3 veces se inclinan y oran. Diariamente. ¿Cuánto lo hacemos nosotros? Hello. Amén. Aleluya. Entonces, el holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Dios todos los días. En general. Es una ofrenda en general de propiciación y de consagración a Dios. Este libro levítico, por eso es muy difícil, ¿cómo se llama? Muy difícil poder entenderlo porque es un libro que nos lleva a la santidad, nos habla de la consagración del sacerdocio. Y yo creo que no es muy fácil poder vivir esa clase de vida para nosotros que estamos conformados, ¿verdad? Como rutina de vivir de la manera que vivimos. Es un cambio de vida, es un cambio de dimensión, es un cambio, hermano, de naturaleza a lo sobrenatural. ¿Sí? Por eso nos cuesta. Nuestra naturaleza no nos deja llevar a los sobrenaturales. Exacto, porque no está rendida a las cosas naturales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es un cambio muy brusco, muy grande, nos queda muy grande a nosotros, ¿verdad? Poder vivir una vida como lo quiere que vivamos el libro de Levítico, de santidad, de consagración, de propiciación, de acercamiento al Señor. Amén. Así que no podemos venir con las manos vacías a este lugar. Tenemos que tener una ofrenda. Amén. Para poder agradar al Señor. Yo traigo mi vaca, ¿verdad? ¿Qué trae usted? Amén. Gloria al Señor. Ya terminamos ahí con la primera ofrenda del acercamiento a Dios, la primera ofrenda que nos habla de la consagración, una ofrenda que se ofrece todos los días, ¿sí? Para agradar al Señor. Entramos a la ofrenda de la oblación.
Oblación. Oblación. Oblación. Miren, la ofrenda número 2. Es la segunda, digo, La ¿verdad? segunda, número 2. Oblación. La primera fue el holocausto, la primera ofrenda, la segunda se llama oblación. Oblación. El capítulo 2 de Levítico. Oblación. ¿Qué dice capítulo 2, verso 1? Y si cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Amén. Entonces habla la Biblia, la versión Código Real, habla que la oblación consistía en ofrendas de harinas, ¿verdad? Flor de harina, vinos, sal, flores, aceite. Voy a repetir, la ofrenda de la oblación habla de ofrendas de harinas, flor de harina, vinos, sal, flores, aceite y más, ¿verdad? Población habla de qué, perdón, pastor. Habla de harinas o flor de harina, nos habla de vinos, nos habla de sal o sales, de flores, de aceite. Incienso también. ¿Ah? Incienso. Incienso, amén. Aceite y incienso. Esos no son animales, son cosas materiales. Amén. Esa es la oblación. Oblar Oblar. en el hebreo es tomar, beber, oblar. Es beber, tomar. Pero habla de la oblación. Son varias cosas que se tienen que tomar y comer, ¿verdad? En la ofrenda de la oblación. En las cuales aquí no está implicado el derramamiento de sangre, es diferente. Aquí no hay derramamiento de sangre en la ofrenda de la oblación. Y algunas se presentaban junto con los sacrificios, ¿verdad? Que se mixta con los sacrificios, ¿verdad? Esta ofrenda de la oblación. Amén, como ofrenda. Y era el sacrificio de la devoción diaria, ¿verdad? Esta ofrenda es un sacrificio de la devoción diaria. ¿Cuántos saben qué es ser devota? O devota. ¿Qué es devoto? Alguien que tiene la costumbre de hacer algo, ¿no? ¿Sí? Como mucha gente. O sea que es fanático, ¿verdad? Sí, Es fanático. como gente que es exagerado. devota de lo Creer en algo, ¿no? Sí. El devoto es que se dedica a cierta cosa, Se ¿sí? rinde. Y solamente hace eso todos los días, ¿sí? Y tiene planes siempre cada día, ¿verdad? Para hacer algo, ¿sí? Entonces, esta ofrenda se hacía con devoción diariamente. Por ejemplo, ¿qué es el ministerio pastoral o ministerio apostólico? Es una devoción. Lo hacemos con devoción y por devoción, ¿verdad? O sea, lo hacemos porque ese es nuestro trabajo, es nuestro camino, nuestro sistema. Amén. Y lo hacemos todo con devoción, con ánimo, con gozo, con alegría, ¿cómo se llama? Con júbilo, ¿verdad? Amén. Devoción diariamente. Entonces, esta ofrenda
tenemos que hacerlo con devoción a Dios. Ofrecerla con devoción al Creador nuestro. Amén. Como el holocausto, ¿verdad? Que era figura de Cristo en su muerte. ¿Sí? El holocausto es una figura de Cristo en la muerte. Amén. Y la oblación era figura de Cristo en su vida. La diferencia, ¿verdad? Material. El holocausto es la figura de Cristo en la cruz, en su muerte. Pero la oblación es una ofrenda, es una figura de Cristo en su vida. Esa es la diferencia. Wow. Ofrenda de, ¿Cómo? ofrenda de qué dijo, perdón. La oblación, la ofrenda de oración es una figura de Cristo en su vida, no en su muerte, en su vida ya. Aquí no se sacrificaba ningún animal, no había sangre. No había elemento de sangre, no había matanza de animales. ¿Sí? Habla de cereales, habla de comer. Amén. Entonces, por aquí nos habla en primer lugar de flor de harina. Ya hablamos algunas veces sobre la flor de harina, ¿verdad, hermano pastor? Amén. Que Dios decía que el sacrificio tenía que llevar flor de harina, vino y aceite, ¿verdad? Ya hablamos sobre eso, lo que es la flor de harina. Hablamos de lo que es el vino en el sacrificio y lo que es el aceite en el sacrificio. Entonces aquí nos habla a nosotros de harina. Y la flor de la harina nos habla de la perfección de Cristo. Yo voy a comer cereales de harina por la perfección de Cristo. Voy a celebrar al comer flor de harina, al comer el producto de la harina, de lo que es Cristo, por la perfección de Cristo, porque no hay perfecto como Él. Eso lo voy a celebrar. Voy a celebrar su perfección. ¿Sí? Esa es la ofrenda. ¿Qué le falta, hermano Marco? ¿Está bien? ¿Qué vamos a celebrar al comer cereales de harina? La perfección de Cristo. ¿Sí? En su vida, no en su muerte. Amén. Ahí está la diferencia. Vamos a celebrar la perfección de Cristo. Vamos a decir, el único perfecto es Él. Amén. Y vamos a cantarle, nos gozamos en tu perfección. ¿Cuántos han oído ese canto? No lo han oído, ¿verdad? Nunca. Ah, bueno. Sí. Ahora que le enseñaron que cántela. Hágalo, pastor. Apúntelo, pastor. Vamos a decir, Señor, grande eres y perfecto. Esos son los cánticos que tenemos que entonar. Aleluya. Así es. ¿Sí? Yes. Amén. Señor, nos presentamos ante tu perfección. Tú eres perfecto. Amén. Entonces, la flor de harina o las harinas nos habla de la perfección de Cristo en su vida. Amén, hermano. Este es hermoso, ¿verdad? Poder entender estas cosas. Aleluya. Y en todos los dichos, en todos los hechos, ¿verdad? La flor de harina habla de la perfección de Cristo, habla de la verdad, ¿verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo. Entonces, cuando nosotros comemos productos de la flor de harina, estamos proclamando la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Sí? Por eso, cuando nosotros ofrecemos sacrificio a Dios, el ayuno, el incienso, que es la oración, en la adoración, todo lo que salga de nuestra boca para Él tiene que ser verdad. Amén. ¿Sí? Estamos usando flor de harina, porque todo lo que vamos a decirle, Él tiene que saber que es verdad. Decimos, Señor, te amamos con todo el corazón. Él nos puede decir, este está loco. Este ama más su carro que a mí. Ouch. ¿Sí?
Señor, tú sabes que te amo, no seas mentiroso, amas más tu casa que a mí. Ouch. ¿Sí? Señor, ante todas las cosas, sobre todas las cosas te amo, no seas mentiroso, tú amas más tu familia que a mí. Ouch. ¿Sí? No hay flor de harina. Eso viene de otra clase de harina, de otro costal. Porque es harina. Harina de otro costal. Así somos nosotros. Pero cuando estamos delante de Él únicamente quiere oír verdades. Wow. Únicamente quiere oír verdad. Que lo que salga de mí, Él sepa que es verdad. Él entienda que es verdad. Él pueda evaluar todo lo que sale de nuestra boca cuando estamos delante de Él. Amén, hermano. Y en todo momento, ¿no? ¿Ah? Y en todo momento. Ah. En todo momento. ¿Verdad, flor de harina? Él es perfecto. Él es verdadero y la verdad. Que nos lleva a la verdad, ¿verdad? Amén, hermano. También cuando hablamos, tomamos flor de harina, hablamos de su carácter perfecto. Él es un hombre de carácter perfecto, de su perfección en todo. Aleluya. Cuando nosotros comemos los productos de la harina, flor de harina, la vida espiritual, estamos hablando de su pureza, de su imagen pura. Señor, tu imagen es pura, de tu pureza. Aleluya. Aleluya. Hablamos de su santidad. La flor de harina habla de su santidad, su pureza, su santidad. Primera Corintios, tenemos una escritura que nos habla sobre lo que estamos hablando de este sacrificio, de esta ofrenda, perdón. Primera Corintios 5. En el capítulo 5, verso 6 al verso 8, 5, 6, 7 y 8. Dice, Sí, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. dice qué tremendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros le ponemos, ¿qué pasa con, hermano? Usted sabe del pan, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿qué es lo que es la levadura en el pan? Parece que lo que hace es que Lo infla. lo infla. Lo hace crecer. Eso es lo que hace cuando nosotros usamos levadura en la flor de harina. Se infla, ¿verdad? Hay pastores que se inflan y cuando se inflan, ¿qué se inflan? Los sacos, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Hay gente que predica más o menos, dice, hermano, ¿qué predica? Ah, le pasa la de sapos ahí. Amén. Entonces, cuando nosotros a la flor de harina, que es la materia prima del pan, le ponemos levadura, ya lo mixtamos, lo contaminamos. ¿Sí? Ya no es verdad, ya no es verdadero, ya no es auténtico.
lo que yo hago para Dios ya no tiene autenticidad, ya está mixto, ya está, ¿cómo se llama? Contaminado. Entonces, lo que Dios quiere es que seamos auténticos, verdaderos, que la verdad sea auténtica, que no usemos ninguna mezcla, ¿verdad? Entonces, igual pasa cuando se le aumentan las cosas, ¿verdad? El hermano dijo tal cosa y no dijo eso. Estamos, ya le pusimos levadura. Se infló. ¿Verdad? Ya se infló la cosa, ya se infló. A ver, hermano. Entonces, Levíticos capítulo 2, verso 10, dice, Levíticos 2, Verso 10. verso 10, Amén. dice, Dice, hermano. y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Amén. Entonces, todo lo que se quema en la flor de harina es santo. Dice santísimo. Todo lo que nosotros podemos obtener de la flor de harina, lo verdadero, lo auténtico, es santo para Dios. O sea que la verdad que usted dice tiene que ser santa. Por eso el llamamiento de Levítico es la santidad. ¿Sí? Dice, sé santo porque yo soy santo. Entonces quiere decir que lo que nosotros decimos, Dios lo santifica, si es verdad. Amén, hermano. En la oración, en el sacrificio, en la adoración, en el cántico. Por eso hay que escuchar los cánticos. ¿Sí? ¿Qué es lo que dicen? ¿Sí? Las cosas que, hay cánticos que tienen sentido lo que dicen. ¿Verdad? Yo fui a una iglesia y predicar y era un cantante de México, de Guadalajara, y decía, yo llevo en la sangre la banda ranchera. Vaya. Ay, ay, ay. Y vamos a cantar el corajudito. Ajá. Corajudito, corajudito. Oh, corazón. Estaba fuera de foco el pobre hermano. Aún el pastor. Amén. Pues, y quiere que le diéramos con las manos. El corajudito. Después cantó el colibrí. Ay, ay, ay. Nada que ver con ¿Qué Dios. tiene Terminó todo que ver, conmigo. verdad? Con Dios, nada. Bueno. Si no, decía, si no hablamos de A eso, mí me mete el ven que colibrí. me Fuera de onda, ¿verdad? Fuera de dimensión de Dios. Ya. Amén, hermano. Aleluya. Entonces, 2:10 dice, hermano. Dice, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Entonces, como son santísimas, debemos alimentarnos diariamente con esa oración. Diariamente. Amén. Porque es perfecta. Por eso el mensaje de la palabra de Dios, cuando lo vamos a transmitir, lo vamos a transportar, o vamos a introducirlo, tenemos que estar nosotros conscientes, seguros y muy informados de lo que vamos a decir. Amén. Lo vamos a interpretar. Porque todo lo que hagamos nosotros acá tiene que ser verdad y tiene que ser santo, santificado. Porque Él ya ha bendecido su palabra, ya ha bendecido la escritura. Pero nos toca a nosotros decir la verdad y interpretar la verdad. Amén. Porque es lo que va a nosotros, el alimento que vamos a ingerir en ese momento. Y ese alimento es santo. Ya ha sido santificado por el Señor. Porque el ministro que predica ya ha orado por ese mensaje. ¿Sí? Ya ha ayunado por ese mensaje, ya ha preparado
con la visión que le ha dado, porque ya viene santo. Amén. Flor de harina. El pastor comió mucho flor de harina, mucho trigo, mucho pan. Por eso, el sacerdote, cuando entraba al lugar santo, encontraba el pan, la porción. Amén. 12 panes. Entonces, el pan era de flor de harina, era de trigo. Entonces, cada pan consistía en la porción que él tenía que comer para poderlo dar al pueblo. Es la porción que él iba a ingerir e iba a impartir al pueblo. Esa porción que iba a comer, esa misma palabra la iba a transmitir al pueblo. Amén. Flor de harina, pan de la proposición en el lugar santo. Aquí está, ¿no? Lo pueden ver ustedes, el pan de la proposición. ¿Cuántos? 6 en cada uno de los 12 panes. Aquí está. Que tenía que comer el sacerdote. Una porción era lo que le iba a dar. Amén. Por eso cuando nosotros leemos una porción, se llama porción bíblica, es lo que vamos a transmitir, lo que vamos a dar. ¿Sí? Esa porción que el pastor comió es la que va a transmitir al pueblo. Amén. Amén. ¿Quiere doble porción? 2 panes, ¿verdad? Amén. Como dijo Eliseo, doble porción de doble pan. Amén. Vamos a seguir adelante, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, primero tenemos que venir a Él como un holocausto. En primer lugar, para poder nosotros llegar a la ofrenda, a la oración, el primer paso es ofrecerle holocausto. El primer paso es reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando reconocemos que el Señor murió por mí, por mis pecados fueron perdonados, entonces yo ofrezco la segunda ofrenda que se llama la oblación. Flor de harina quiere decir que la ofrenda que voy a ofrecerle a Dios es de verdad y es perfecta. Es lo que hermano Israel hablaba ayer, ¿verdad? Que aquí venimos a ofrecerle ofrenda a Jehová. No podemos estar aquí inertes. ¿Sí? No podemos estar, hermano, aquí como que somos robots. Tenemos que mostrarle a Dios que venimos con nuestras manos llenas a ofrecer nuestras ofrendas al Señor. Aleluya. Amén. Aunque usted no sienta nada, pero tiene que ofrecerle al Señor algo. ¿Sí? Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que venir a Él como un holocausto santo y total. Un sacrificio santo y total. En todo. Ya que hemos venido con nuestro holocausto, entonces ya venimos nosotros incesantemente, o sea, venimos, hermano, intensamente con la oración de nuestra vida. Vamos a ofrecer al Señor mi vida, ¿verdad? En este culto, en este servicio, una ofrenda donde pongo mi vida para que Él la use, para que Él, hermano, la reciba como ofrenda grata. Nos ofrecemos como la mejor ofrenda para Él. Que cuando yo me ofrezca, aquí estoy con todo.
Él va a oler el perfume, ¿va? Ah, este perfume está sabroso. Mm. Me agrada mucho. Y lo va a bendecir. Lo va a llenar con su Espíritu Santo. Va a venir y lo va a acariciar. Y cuando lo acaricie, usted va a sentir Aleluya. que no es usted, Así es. que es el Espíritu de Dios en usted. Bendito Señor. Una manifestación tremenda de gozo. Por ahí está el vino. Amén. Usted se empieza a saborear el vino, ¿verdad? El vino del gozo. Siente un gozo grande en su Amén. vida, que no se cansa de alabarlo. Uh-uh. Cuando hay una plenitud de gozo, cuando el Señor desciende a mi vida, no hay cansancio. Así es. Yo puedo estar con manos levantadas 10, 20, 30 y no lo siento. Pero si no lo siento, si no hay gozo, no hay vino, entonces me canso. Yo. Y ya No puedo tener las manos arriba más de un minuto, me canso. ¿Sí? Y cuando me pongo a danzar, ya saco la lengua, hermano. Otro día me hago todo el dolor de las piernas, hermano. Amén. Te da un calambre. Ah. Entonces, ofrecemos lo mejor de nuestra vida al Señor para que Él nos llene. Cuando Él se agrada, nos llena. Amén. Cuando Él hemos agradado, Él viene con Espíritu y me llena. ¡Pum! ¿Verdad? Y siento aquel gozo que no quiero que termine. Interminable. Eso es la respuesta de Dios cuando nosotros nos ofrecemos en perfume grato, Gloria a Dios. en el perfume que a Él le agrada. Mucha gente dice, que son músicos, ¿saben eso? Hermano, cánteme aquel hilo que como me gusta a mí. ¿Qué está haciendo él ahí? Está oliendo el perfume que no le pertenece a él, que Así le pertenece es. a Dios. Amén. Cánteme aquella que me gusta, hermano. No, si aquí no estamos tomando porque te gusta, aquí tomamos para Dios. ¿Verdad? Lo que a él le gusta. Amén, hermano. Va a decir, bueno, ¿y este qué está oliendo mi perfume que me pertenece? Este es para mí, no es para ti. Amén. Aquí no se le canta al pueblo, se le canta Amén. al Dios supremo, que es el digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, como cristianos nosotros, hablando de nosotros creyentes, vamos a adaptarnos a nosotros, amén. Como miembros del cuerpo de Cristo, como cristianos, del nuevo sacerdocio. Fíjense que vamos, antes de decir algo, vamos a hablar aquí. Pedro, amén. Primera de Pedro, en el capítulo 2, de Primera de Pedro, y el verso 9. Escríbalo ahí. Querido por Dios. Mira Pedro capítulo 2. Anunciar que es las primera virtudes de de aquel que Pedro. nos llamó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Primera epístola de Pedro, creo que estamos aquí, capítulo 2. No coincide, pero el verso 9. ¿Dice fue el linaje escogido? Sí, Sacerdocio, nación santa. Fue la que 2:9, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, Ajá. real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Mire la función de un sacerdote dentro de la iglesia. Aquí todos somos sacerdotes. Amén. Si todos ministramos a Dios, entonces somos sacerdotes. Aleluya. ¿Sí? Aquí todos venimos a ministrar a Dios. Entonces todos los convertimos aquí en sacerdotes. Pero ¿qué dice, hermano, sacerdote? ¿Qué dice? Lo que dice aquí, Real. real sacerdocio, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Cristo que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, cuando nosotros ministramos a Cristo, nos convertimos en sacerdotes. Aleluya. ¿Sí? Estamos ofreciendo sacrificio y estamos ministrando al Señor, somos sacerdotes. Entonces, quiere decir, hermano amado, que debemos de alimentarnos de la perfección de Cristo. El sacerdote se alimenta de la perfección de Cristo. Porque, fíjense, hermano, que usted, un ejemplo, hablando de los hombres, ¿verdad? Hay mujeres hermosas, admirables, y usted no quiere quitarle la vista. ¿Sí? ¿Me entiende? Y como para mujeres hay hombres hermosos, que la mujer hasta ojitos le hace, y no le quita la vista. O tal vez que- Y se queda viendo hasta que se esconde. ¿Sí? Qué admiración, ¿verdad? Entonces el sacerdote se alimenta de la perfección de Cristo. Cada vez que ministra a Cristo se alimenta el sacerdote Amén. de él. Cuando usted alaba a Dios, hermano, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su espíritu, con toda su alma, y usted empieza esa administración para Dios, usted sale aquí diferente porque va bien alimentado. Gloria a Dios. Usted va a comer una porción deliciosa que no va a ser temporal, va a ser para siempre. Entonces, el plato exquisito para el sacerdote es alimentarse de la perfección de Cristo. Gloria a Dios. Porque somos linaje escogido. ¿Qué linaje escogido, hermana pastor? El escogido es como venir de una realeza. Sí, sí, es apartado de lo demás. Un linaje es algo escogido, de lo mejor ¿sí? que puede existir. Gracias, Señor amado. Bendito Señor. Las cojitas. Entonces, el sacerdote es hecho para administrar y para alimentarse de la perfección de Cristo, la verdad de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, el sacerdote, al ministrar a Cristo, se alimenta de su perfección y se consagra. Se consagra, amén, como ofrenda pura. Es lo que Dios ve al sacerdote. Esta es mi ofrenda pura. Esto es lo que yo quiero recibir. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero oír, dice el Señor. Entonces, al tiempo que el ministro está consagrando como una ofrenda pura en toda su vida. Pastor, como aquí en Isaías 61:8 dice, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vienen reconocerán que son linaje de Dios. Amén. Wow. Van a ver la diferencia. Beautiful. ¿Sí? Van a ver que no somos cualquiera, somos escogidos Amén. Aleluya. con la vestidura de Dios. Gloria a Dios. Amén. La Aleluya. vestidura sacerdotal los van a identificar. ¿Cuál es la vestidura del sacerdote? Lino fino, púrpura, Púrpura. colores encendidos que se diferenciaban de los demás. Se distinguía. Se distinguían. Amén, hermano. Amén. Entonces, Dios recibe la ofrenda con pureza. Amén. Entonces, el ministrar a Dios es el principal alimento
recibimos el vino. Cuando ministramos a Dios, recibimos el gozo. El vino habla de gozo. Vino quiere decir gozo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Recibimos el aceite. ¿Y qué pasa, hermana María, cuando recibimos el aceite? ¿Qué le pasa a usted si usted recibe el aceite divino? ¿Qué pasa? La unción. Entonces, cuando nosotros ofrecemos al Señor como ofrenda pura, viene el vino, Aleluya. viene el gozo. Después viene la unción, viene el aceite. ¡Ah! Qué rico estar ungido, hermano, ¿verdad? Amén. ¡Ah! Amén. Es una bomba de tiempo, Señor, amén. una bomba espiritual. ¡Ah! Gloria a Dios. Sabroso. Amén. Eso no se puede comprar, Así es. no se puede obtener por lo que somos. Sino eso proviene de un Dios todopoderoso cuando nos ofrecemos como ofrenda pura y agradable. Esto es hermoso. Sí, Señor. Pedir como ofrenda a nosotros al Señor en toda nuestra vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ministrar a un Dios, ¿verdad? Todopoderoso. Amén. Y cuando Él recibe su ofrenda, entonces nos alimentamos su perfección y entramos como una ofrenda pura. A su Gloria a presencia. Dios, aleluya. Entonces cuando entramos de esa dimensión, viene el gozo, viene el vino, viene el Aleluya. aceite, viene la unción. Y cuando ponemos la mano en el enfermo con esa unción, el enfermo sana. Amén. Cuando ponemos la mano en el demoniado, hermano, los demonios salen. Porque somos gente ungida Aleluya. con el poder de la unción. Y vamos a hacer cosas sobrenaturales que humanamente no las podemos hacer. Amén. Amén. Esa es la unción. Van a suceder cosas sobrenaturales. Ahorita mismo, hermano, sucede un milagro, nos admiramos, nos sorprendemos porque no lo vemos. Y yo comparo la iglesia, estaba predicando sobre la diferencia de la iglesia con la iglesia de los Corintios, ¿verdad? La diferencia es apostólica. Que la dimensión era tan alta, hermano, de ellos viene la dimensión de la unción, del poder de Dios. Que cuando venía la sombra de Pedro, la gente sanaba. ¿Y de qué habla la sombra? De la cobertura. Cobertura. Amén. La cobertura sobre Pedro. ¿Qué dimensión de Dios? Esa viene una dimensión espiritual abundante. ¿Sí? Que la sombra sanaba. Esa es la dimensión que vive el sacerdote. Amén. Amén. Donde la unción es real, es verdadera. Es lo que necesitamos nosotros para mostrarle al mundo, a los líderes de esta tierra, que somos linaje escogido, que tenemos el poder para cambiar las cosas de este mundo. Amén. Que tenemos la cobertura de un Dios sublime, altísimo, el creador de todas las cosas. Eso va a manifestarle al mundo que somos hijos del Dios altísimo. Amén. Pero ¿por qué no podemos vivir esta dimensión? ¿Qué será? Que muchas promesas no se cumplen en mí. Ahí están las promesas, ¿por qué no se cumplen? ¿Sí? Están las promesas para mí, pero no se cumplen en mí. ¿Verdad? Necesito limpiarme. Limpieza. Más comunión. Una comunión
sincera. Amén. Los 10 mandamientos, hermanos, son 10 mandamientos. Están resumidos en 2. La ley. ¿Quién cumplía la ley? Nadie. ¿Qué hizo Cristo entonces con la ley? La clavó en la cruz del Calvario. Nadie la podía vivir. Entonces, y hoy en día, Dios dijo, bueno, esto no van a cumplir con los 10 mandamientos. Lo vamos a resumir en 2. Ingratos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Ahí está resumido los 10 mandamientos. Amén. Ahí. Ahí está resumido. Gloria a Dios. Entonces, el vino y el aceite que habla acá, amén, es la imagen. Escriba esto, este está bonito. Es la imagen. El vino y el aceite. El vino y el aceite, ¿verdad? El vino, la flor de harina, el vino, la sal, las flores, el aceite, el incienso, es la imagen de la riqueza y símbolo constante del Espíritu. No. Plenitud. Entonces, cuando hablamos de riqueza del Señor, ¿de qué hablamos, hermano Israel? ¿Se acuerdan que hablamos mucho de la riqueza de Dios? ¿Y símbolo de qué? Símbolo constante del Espíritu. Dice que Él se hizo pobre para enriquecernos, dice hermana María, así es la escritura, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso, hermana María? Se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Amén. Hermano Cuba, se hizo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Se empobreció. En Gálatas 4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y cuando es nacido bajo la ley es cuando se empobreció. Sí. Y para redimir a todos los que estaban bajo la ley, para redimirlos y hacerlos hijos de Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos riquezas en Cristo. No somos ricos. Hermano, vivir una vida ungida son riquezas. Una vida de gozo son riquezas. ¿Quién quiere estar triste? Hermano, si solo hablamos de tristezas, de angustia, hablamos de aflicción, es muy poco que hablamos de gozo. Hello. Tengo gozo. Es muy poco que hablamos de felicidad, es muy poco que hablamos de ser felices. Es muy poco que se habla de eso, hermano humano. ¿Sí? Pero si todos habláramos de gozo, de paz, de tranquilidad, de unción, de poder, entonces estamos enriquecidos. Amén. ¿Sí? Bueno, como le cuento a usted que somos ricos en Quito y solo habla de tristezas. Solo habla de, hermano, de pobreza. Amén. Ese no vive en la dimensión de las riquezas. Aleluya. Y la gracia de Dios nosotros nos enriquece. La gracia, claro. Mire, vivir bajo la gracia es vivir enriquecido. Amén. Es parte de las riquezas del Señor. Exactamente. Pablo le dijo al Señor, Señor, ¿por qué cuando yo oro por los enfermos sanan y yo no? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Paz. Pablo, basta de mi gracia, Poder con la gracia que te he dado. Bástate mi gracia, porque mi poder perfecciona. En la debilidad. Exactamente, mire hermano, ¿qué más quería Pablo? ¿Sí?
¿Qué más quería Pablo? Amén. Vivir bajo una gracia poderosa, con poder, con autoridad, Así es, amén. ¿verdad? Una Gloria a vida, Dios. hermano, de santidad, donde Dios nos llena de su gloria, de sus riquezas. Ujú. ¿Qué más vida queremos? Aleluya. Queremos pisto, queremos dinero. ¡Ah! Ay, Nuestro Dios. Gimme, 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 gimme. Usted que el dinero es de Dios de muchos. El dinero es Dios de mucha gente. ya. Sí. Es de mucha gente. Pero nuestro Dios, a quien servimos nosotros, es el dueño de todas esas cosas. Así es, amén. Amén, hermano. Entonces, el sacrificio, la oblación, habla de flor de harina, habla de vinos. Cuando habla de flor de harina, habla de verdad. Él es verdad. Servimos a un hombre de verdad, un hombre perfecto. Y esa perfección nos alimenta a nosotros. Habla del vino, habla del verdadero gozo que proviene de Dios. Interminable. Un gozo perdurable. Un gozo que llena, que satisface. Es sal. Cuando habla de sal, habla que somos el sabor de esta tierra. Que no somos sinsabores, somos gente que tiene el sabor, que le da el sabor, el toque perfecto a las cosas que existen. Amén. Habla de flores, de ornamentos, habla de adorno. ¿Sí? Habla de decoración. Decor. ¿Sí? Habla de cosas preciosas. Habla de alegría. Cuando habla de flores, habla de alegría. Cuando habla de flores, hablamos, hermano, de adorno, de decoración. ¿Sí? Quiere decir que cuando nosotros venimos con ofrenda pura de oblación, decoramos los cielos, Aleluya. decoramos el ambiente. Amén. Hermano, hay ambientes pesadísimos dentro de las iglesias. Que cuesta predicar, hermano. Empieza uno a batear y no encuentra el control del mensaje. Está duro. Dureza. Incredulidad. No hay ministración a Dios. No hay adoración, no hay alabanza, no hay, hermano, ¿cómo se llama? No hay un camino abierto a la santidad. Cuesta mucho. Aleluya. Aleluya. Habla también del incienso, habla de la oración. Gente de oración, gente de intercesión. Fíjese, no todos son intercesores, hermano. No todos. No aguanta. Pero hay gente que sí, que tienen espíritu de intercesión. Y el que no tiene espíritu de intercesión no puede interceder. No sabe ni cómo interceder. Pero el que tiene espíritu de intercesor sabe cómo comunicarse con Dios, sabe cómo introducirse con Dios, sabe cómo decirle al Señor. ¿Sí? No todos somos intercesores. Amén. No todos somos gente de oración. Hello. Porque, hermano, ¿quién quiere orar? Pues Nadie. Es sacrificio. Porque no es fácil entrar en esa comunión con Dios. exacto. No todo el tiempo. Entonces, el incienso es necesario. Es lo que vamos, nosotros el perfume, le damos ese perfume al Señor, del incienso. Trae 5 mezclas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Ya lo vimos, ¿verdad? Flor de harina. ¿Cuáles son los ingredientes para hacer el incienso? El estate, le voy a dar la... ¿Cuáles son?
muy aromática, el Amén. tax, el incienso, ¿qué más? Eso fue el principio de la enseñanza. Flor. Flor de harina. Cuando empezamos. Entonces, para terminar, hermano, la flor de harina, las harinas, vino, sal, flores, el aceite, el incienso, son las ofrendas que únicamente son para Dios. Aleluya, amén. Con pureza, con unción, el aceite de la unción. Cuando tenemos mucho aceite, hermano, alumbramos hasta mejor que una lámpara de 100 voltios. Amén. Por eso dice, vosotros sois la luz del mundo. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben las características del candelero? La menora, se llama menora, The menorah. el candelero. 7 candles. Tiene 7. Las 7 lámparas. ¿De qué hablan? ¿Cuáles son las 7 lámparas? ¿Cuáles son, hermano pastor? Es un estudio aparte, ¿verdad? No lo vamos a ver acá porque no está en el programa. Pero si quieren ver, quieren pagar. Ahí está el detalle. Amén. Las 7 lámparas, el candelero. Y Ahí está. Ahí está. Isaías. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué son los dones? Hermana Carmen, ¿qué son los dones? Son regalos Regalos. de Dios para su iglesia. ¿Sí? Pero ¿qué vienen a ser los dones en su vida? ¿Qué vienen a hacer? Son espíritus. Amén. Es otro estudio muy profundo de los 7 espíritus. Entonces, Dios quiere que seamos menores luz. en el mundo entero. Candelero. Candelero. Amén, mi hermano, hermanos. Seguimos con el sacrificio de paz para el otro lunes, si Dios nos permite. Amén. El sacrificio de paz es el tercer sacrificio, Ofrenda de paz. ofrenda de paz. La ofrenda de paz representa la intimidad y la comunión con Dios. Para el siguiente lunes. Es una ofrenda de acción de gracia, la ofrenda de paz. Ahí vamos a centrar esta ofrenda para el siguiente lunes, si nos permite. Amén. Así que sigamos adelante, mis hermanos, vengan a estudiar. Aquí todos van a salir teólogos, Amén. ¿verdad? Si no salen teólogos, salen escatólogos, ¿verdad? Eso. I don't know what that is. Si no escatólogos, salen ustedes de aquí con Que divinidad, salgan, ¿verdad? que salgan, Nunca se haga de escatólogo, ¿verdad? Amén. que salgan como luz, Yo como me una buscaba menorá. broncas con eso, ¿verdad? Con Amén, nuevos hermanos. mandos. Dios los bendiga a todos. Tienes Y siempre mantos. vengan, invitan a los demás, inviten a gente a venir, inviten hermanos a venir, inviten gente a venir acá. Y aquí los pulimos nosotros, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Amén. Hermano, pastor con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entramos de pie, hermanos.